La, la Biblia está escrita con el dedo de Dios. Hoy voy a hablar en consejos de la Biblia. La Biblia está escrita con el dedo de Dios. Cuando nuestro Padre Jehová terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio. Estas dos tablas eran de piedra. Pero Moisés, cuando regresó de hablar con él, encontró a su hermano Aarón y a los israelitas que habían hecho un becerro de oro, el cual le estaban adorando, danzando y haciendo XXX. Total, se enojó demasiado Moisés. Agarró con sus manos las dos tablas y las arrojó al pie del monte. Le volvió a hablar nuestro Padre Jehová y le dijo: Moisés, alízate dos tablas, igual que las primeras, para que escribas en ellas lo que escribiste en las primeras. ¿Por qué? Porque hasta mí han llegado los gemidos de los israelitas que son afligidos en Egipto por los egipcios, porque los ponen a hacer tareas pesadas. Saca con Aarón tu hermano, saca a los israelitas de Egipto y llévalos al desierto a que me sirvan. Así lo hizo Moisés. Y Aarón, que eran hermanos, hicieron lo que nuestro Padre Jehová les mandó. Sacaron a los israelitas de Egipto con la ayuda de nuestro Padre Jehová. Los sacaron de casa de servidumbre. Voy a leer unos textos. Amén. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Aquí nos dice otra vez que nuestro Padre Jehová le dio a Moisés dos tablas del testimonio cuando acabó de hablar con él, escritas con el dedo de Dios. Éxodo 34, 27 al 35. Amén. Éxodo 34, 27 al 35. Moisés y las tablas de la ley. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación
volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Aquí nos habla en las segundas tablas, cuando nuestro Padre Jehová le dijo otra vez a Moisés: Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Dice que ahí estuvo 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y dice por último, dice, y al mirar los hijos de Israel su rostro, se asustaron. Tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque el rostro de Moisés resplandecía. Era resplandeciente. Y Moisés se ponía un velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. No dudemos, hermanos. No dudemos de la palabra de Dios. Todo tiene un principio, así como tiene un fin. ¿Por qué hay que dudar de que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos? Fue Dios el que nos hizo a nosotros. Y hay mucha gente que duda, y no debemos de ser incrédulos, hermanos. Porque toda persona incrédula no llegará al reposo del pueblo de Jehová. Y perderá esa salvación tan grande que Dios tiene preparada para nosotros. Perderá la vida eterna. ¿Por qué? Por dudar. Te invito a que no dudes. Nosotros tenemos un hacedor, y ese es Dios. Él nos hizo. ¿Y quién hizo la Biblia? ¿Quién hizo la palabra? Dios la hizo. No dudes, hermano. Porque si dudas, eres como la onda del mar que la arrastra y el viento hace lo que quiere con ella. Te invito a que no dudes. Jehová los bendiga. Amén.